Buenas noches, bienvenidos a una edición especial de Perfiles. En esta edición intentaremos homenajear a los héroes de Malvinas de nuestra ciudad y en su nombre a todos los héroes que lucharon en aquella guerra. Las Islas Malvinas están situadas en el mar argentino a unos 600 kilómetros aproximadamente de la costa patagónica. Poseen una superficie de 11.718 kilómetros cuadrados y se compone de dos islas principales, Soledad y Gran Malvina. En la década del 1820, las autoridades argentinas con asiento en Buenos Aires toman posesión de las islas empleando el mismo principio que constituyó la nación argentina e incluso nombrando a un gobernador el 10 de junio de 1829. El 3 de enero de 1833, las islas fueron usurpadas por la corbeta británica Clio, quienes expulsaron a las autoridades argentinas vigentes. La Constitución Nacional, en su reforma vigente desde el año 1994, expresa en su disposición transitoria primera que la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objeto permanente e irrenunciable del pueblo argentino. La guerra por las Islas Malvinas, disputada en el otoño austral de 1982, fue un conflicto que duró algo más de 2 meses. Dejó unos 1000 muertos y heridas que siguen abiertas hasta hoy. En las escuelas, los niños jugaban a la guerra, argentinos contra ingleses, eufóricos. Ya estamos ganando, se leía en la propaganda oficial. La frase era parte de la campaña interna del gobierno militar argentino que buscaba mantener el entusiasmo de la opinión pública en el territorio, mientras en las islas, en el frío océano Atlántico, se aproximaba la derrota. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El 2 de abril de 1982, una fuerza militar argentina desembarcó en Malvinas e izó la bandera nacional en Puerto Argentino. Gran Bretaña envió una poderosa flota a reconquistar las islas y se inició de este modo una guerra que duró 74 días. La misma finalizó con la rendición argentina el 14 de junio. Entre los cientos de soldados de todo el país, había jóvenes belvillenses que dejaron atrás la ciudad, que por aquellos años era muy diferente a la que hoy conocemos, y sus vidas, como las de todos, para convertirse en héroes, protagonistas de un hito de la historia contemporánea. Hombres que conocieron la oscuridad de la guerra y que al volver no han hecho más que intentar iluminar la memoria de los belvillenses. En esta edición especial de Perfiles conoceremos 2 historias que representan a muchas más. 2 de aquellos jóvenes que lucharon por la soberanía de nuestras Islas Malvinas y que al volver se organizaron y comenzaron una nueva lucha. Por reinsertarse, por sus derechos y porque esta historia no se olvide. ATC, Argentina Televisora Color, juntamente con los canales 9, 11 y 13, para toda la República Argentina, presentan El futuro sigue su camino. primeros combates en las Islas Malvinas,
mayo de 1982. Porque en verdad, señores, vamos a compartir desde este momento una página dramática de la historia contemporánea. A pesar de todo lo que hemos leído y escuchado sobre la Guerra de Malvinas, es un evento que por momentos se nos hace lejano, no solo en el tiempo. Sin embargo, en esta emisión de Perfiles le pondremos un rostro, una voz, una historia de vida detrás de aquellos jóvenes soldados que pisaron aquel suelo para defender una soberanía que es de todos. Hoy conoceremos dos historias, dos vidas que representan a un grupo de jóvenes de nuestra ciudad. Hombres que hace 38 años volvieron de Malvinas después de luchar en una guerra que marcó la historia reciente de nuestra patria. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber venido, por haberse brindado a esta entrevista. Y queremos empezar por el principio, ¿no? Ya lo hemos hablado fuera de micrófono. Queremos conocer un poco sus infancias. Bueno, creo que lo normal de cualquier chico de esa época, donde uno lo mandaban a la escuela primaria, en mi caso la escuela Ponciano, y turno por la mañana tenía, después por la tarde a veces juntarse con los mismos amiguitos de la escuela, a jugar un partido de fútbol en el campito, algo normal para los pibes de esa época, ¿no es cierto? Bien, ¿y en tu caso cómo Yo recuerdas también, la o sea, infancia? digamos, la primaria la hice en San José y después del secundario la hice en Leonard junto con él. Y éramos prácticamente el barrio, digamos, a 3 cuadras más o menos, o sea, Sí. estábamos cruzando O continuamente. sea que en el campito jugaban. Y a Por ahí veces, sí, a por ahí veces no se daban, ¿viste? Porque por ahí a lo mejor éramos diferentes barras, pero que lo hemos visto, lo veíamos continuamente. Sí, sí. Bien, y cómo, para poder viajar en el tiempo, ¿no? ¿Cómo recuerdan aquel Belleville? ¿Cómo era la sociedad? ¿Cómo era la escuela, no? ¿Cómo era la infancia en aquel momento? ¿Qué recuerdan, no? Que seguramente y por un montón de cosas son distintas a las de ahora, ¿no? Bueno, en mi caso, mi infancia, mi casa tenía calle de tierra, no teníamos agua potable, sí teníamos una canilla pública a 2 cuadras de casa, en la esquina del Club Central. Yo estaba ahí a 2 cuadras del club. Así que bueno, la tarea mía y de mi hermano era ir a buscar agua potable a la canilla pública. Después el entretenimiento, ya te digo, frente a mi casa teníamos una canchita de fútbol. Una vez que terminaban las tareas, los deberes que te daban de la escuela, podías salir a jugar con tus amigos, los amigos del barrio, a jugar a la pelota, a jugar a las bolitas, que creo que ya eso no se conoce más, jugar a las bolitas. No sé si vienen los bolitos, o sea, normalmente lo sabemos tener, por lo menos yo lo tenía en un tarrito de aceite de 1 litro que venía, Claro. el aceite del auto venía en tarritos de chapa, de 1 litro redondito. Entonces iba juntando los bolitos y salía con el tarrito a jugar. No había, digamos... Otra de las cosas que hacíamos nosotros, las tapitas de las gaseosas o de la cerveza que eran de chapa, las abollábamos, las estirábamos con un martillo y quedaban redonditas, y bueno, con eso jugábamos a las figuritas, a la rimadita. ¿Y la escuela cómo eran? ¿Qué tipo de alumnos eran? ¿Cómo eran como alumnos en la primaria? Y un alumno regular. En la escuela Ponciano, cuando yo asistí, era únicamente de varones. Recién en el último año, en 7º grado, se hizo mixta. Y bueno, jugar en el recreo al viejo, a la escondida, lo que se permitía en el patio, porque de acuerdo al grado tenía distribuido un patio. Los más chicos estaban adentro, los más grandes los llevaban a los patios laterales. Era como se manejaba en esa época. Claro, yo también en San José era buen estudiante. Y también era todo varón en ese momento.
O sea, no había nadie directamente, ninguna mujer. ¿Y las familias cómo están compuestas, cómo estaban compuestas, ¿no? Sus familias en su infancia? En mi familia yo soy el más chico, 3 hermanos, 2 varones, una mujer y mi mamá y mi papá. Éramos mis viejos, mis 2 viejos, que todavía están vivos y cumplieron 59 años casados hace 3 o 4 días. No sé cómo se aguantan, pero 2 hermanos, y después con el correr del tiempo, o sea, cuando yo me voy a la Coalimba, nace mi hermano. O sea, llevamos 18 años con eso. Ahora me voy a la adolescencia, ¿no? Que en las ciudades más chicas uno por ahí disfruta de cosas que a lo mejor adolescentes de ciudades más grandes con respecto a las distancias, a los miedos, bueno, un montón de cosas. Pero ustedes seguramente, según mis cálculos, han vivido un Belleville muy lindo, ¿no? Para ser adolescente. Yo pienso, se me ocurrían los picnics del Día del Estudiante, seguramente ustedes los han disfrutado un montón. Los picnics se hacían en la Rinconada. La Rinconada no tiene, o no tenía en su momento la cantidad de lluvia que tiene ahora, enredadera, porque íbamos 1 o 2 semanas antes y se limpiaba cada uno, se limpiaba su sector. Por ahí estaba a lo mejor el industrial al lado del comercial, un curso, porque como iban los más rezagados, normalmente los más chicos eran los que quedaban en el fondo, o sea, los más grandes eran los que tenían el mejor lugar lo tenían los más grandes. El mejor lugar, y en el caso de las escuelas técnicas, que éramos más grandes todavía en los últimos cursos, entonces ahí eso es lo que elegían los mejores lugares. Después de los otros se iban desparramando, pero se llenaba la Rinconada. Y ya existía el baile, ¿sí? El baile del estudiante. Sí, aparte, bueno, en el mismo picnic, en la misma reunión del picnic, como llevaban equipos de sonido, ponían música, y bueno, se buscaba un lugar así, tipo plancha, donde estuviera más limpio, y se hacía el baile, o sea, se compartía. Baile campo, un tipo de baile campo, el tierra. Claro, el tierra que quedaba después. Lo único que el baile se hace siempre después del picnic. O sea, primero el picnic y después el baile. Claro, sí, después que se terminaba de comer, ¿no es cierto? A media tarde empezaba el baile. Y después no, y el otro baile después de la noche, estaba te tenías que ir, bañarte, te tenías que ir al otro baile a la noche. O sea, el día del estudiante prácticamente arrancaba el día 20 de septiembre, porque ya la noche anterior al 21 siempre había alguno que había hecho un asado, un preparativo. Un preparativo, y de 8 o 9 de la mañana salían todos para la Rinconada, vos veías desde todos los puntos de Belleville que iban todos los chicos caminando para allá. Bien, ¿y la noche? ¿Cómo era la noche de Belleville? Ustedes que la han vivido, en esa época, ¿qué había? ¿Se salía a una discoteca? Estaba Carota. Sí. Carota, famosa Carota. Carota tuvo la Torre Blanca, un key después, y había 2 de parejo, Lala y Zafo. Yo veo, por ejemplo, hoy los chicos adolescentes y jóvenes acostumbran a media tarde, cuando están de vacaciones, así juntarse a tomar mate en los lugares públicos. En la época mía de adolescente no existía eso, no había juntada en lugares públicos a tomar mate. Para darte un ejemplo, por ejemplo, había un teléfono por cuadra. El que tenía el teléfono ligaba todo, o sea, vos tenías alguna cosa que llamar por alguna urgencia, había 1 o 2 teléfonos en ese momento. Después sí se empezó a poner un poco más, ya más de los 80 para acá sí, pero anterior a eso había muy poco. ¿Se acuerdan, ahora digo particularmente, ¿no? ¿Qué soñaban cuando eran adolescentes? ¿Con qué soñaban? Siempre me gustaron los autos, o sea, siempre me gustó el ruido, los motores. Así que bueno, yo empecé la escuela secundaria, pero después a mitad de año existía la posibilidad en la escuela esta técnica de elegir una carrera, sin seguir hasta 6º año.
para tener el título de técnico electromecánico. Así que bueno, yo hice realmente lo que yo Claro, lo que te sentía, gustaba. hasta que bueno, egresé en el 79 como técnico en motores, y lo que a mí me gustaba tuve suerte, Claro, pudiste. porque lo empecé a aplicar ni bien terminé el colegio, ¿no es cierto? Lo bueno que tenía en ese momento la escuela técnica es que ahora no la tiene, que eran esos cursos cortos como hace él, y que te sacaban operarios, o sea, en realidad sacaban operarios y eran buenos mecánicos, buenos soldadores, y ahora no lo hay. Entonces, viste, es diferente porque había un año continuamente de práctica, en cambio ahora no lo tiene. Después que yo terminé la escuela empecé a estudiar acá en Villa María, ingeniería mecánica. Y bueno, después me agarro la colimba, así que el servicio, y después volví, y después estudié medio año más y no quise estudiar más. Bien, y a los dos, digamos, los agarró, como lo decís vos, no tomo lo que decís vos, los agarró la colimba, ¿no? Que era algo que le pasaba a la mayoría de los jóvenes. Servicio militar claro, Servicio obligatorio, o sea, en realidad en no esa época. O sea, se le decía colimba porque era corre, limpia y barre. Ah, mira. Por eso es colimba. O sea, se sorteaba las clases a los 18, me parece que eran, no, a los 17. A los 17. A los 17, no me acuerdo si el 25 de mayo o el 9 de julio, se sorteaba la clase, era el sorteo de la clase. Y salieron sorteados, como quien Sí, dice. somos distintas clases. Eh, Yo soy clase 63 y él es clase 62. Y vos empezaste un año antes, digamos. Fuiste un año antes a la colimba. No, fuimos... Sí, ¿Fueron juntos? Sí, en realidad sí, yo fui en el 81. O sea, medio del 81, en agosto del 81 a mí me incorporé. Bien, ¿y a dónde fueron? A mí me tocó en Colonia Sarmiento, en Chubut. También, más o menos, yo ya me imaginaba que iba al sur por el número de sorteo que me había tocado. Se sabía que los números altos en el ejército iban al sur. Y recuerdo que cuando fuimos a revisación, yo fui justamente con un amigo mío que era clase igual que yo, nos convocan a revisación el mismo día. En ese caso, nosotros, el grupo ese día, habremos sido unos 14, 15, que estábamos en la revisación. Todos estábamos aptos absolutos. Y se presenta y dice, yo soy su oficial Cuello de Belleville, dice, y bueno, dice, yo siempre que le puedo dar una mano a mi gente, trato de acomodarlos cerca para que los fines de semana puedan ir a la casa, dice, con la familia. Lo único que me queda para ubicarlo es Córdoba, paracaidismo. Y le digo a mi amigo, no, vamos a pedir Córdoba, si conocemos Córdoba, las veces que vamos a Córdoba siempre, vamos a conocer el sur. Bueno, yo conocí bien el sur, llegué hasta Malvinas. Así que yo no me anoté, él tampoco, y terminamos con destino en Colonia Sarmiento, en Chubut. En Chubut. ¿Y en tu caso? En mi caso, o sea, yo ingresé en agosto del 81, también haciendo realización, todo eso anterior, después te citaban también a Río Cuarto. O sea, nos citaron a Río Cuarto a incorporación de Armada, llegamos a Río Cuarto el 1 de agosto del 81, de ahí en tren hasta La Plata, 45 días en La Plata, y de ahí después te destinaban, o sea, ahí te tocaba cualquier cosa, y a mí me tocó Río Grande en Tierra del Fuego. ¿Y cómo fue, digamos, cómo fue esa experiencia? ¿Ustedes tenían expectativas de hacer el servicio? ¿Cómo se vivía en ese momento el salir sorteado? ¿Era algo, bueno, nos vamos a conocer el sur, una expectativa así positiva? Era casi normal, esperado, claro. Era algo normal, digamos. Sí, sí. A los varones a los 18 años sabía que tenía que ir al servicio. Y yo me fui un año, porque yo me fui el 1 de agosto y volví el 1 de septiembre, estuve los 13 meses afuera. Y en el caso mío, bueno, cuando sabía que me tenía que ir a hacer el servicio militar, la expectativa que tenía, yo ya más o menos me lo imaginaba porque en el grupo de amigos de la infancia había uno que había elegido la carrera militar de aviación en Río Cuarto y se fue a estudiar, y él cuando venía acá a Belleville, que venía de Franco,
nos contaba los bailes que le pegaban, las manijas que le pegaban. Así que bueno, uno ya como que se iba preparando mentalmente de lo que le iba a tocar, andar arrastrándose, andar saltando. Pero en realidad, para decir, uy, qué bueno, me toca la colimba, no. No. Lo que sí que nosotros nos incorporan en febrero y marzo, el mes de marzo, nos llevan al campo a hacer la introducción militar. Y nosotros tuvimos un mes de introducción en el campo y nos empiezan a preparar los últimos días de marzo, nos empiezan a entrenar con portaciones de armamento, municiones y bolsón portaequipo. Entonces nos empezaron a hacer cargar el bolsón portaequipo los últimos días de marzo, el fusil y municiones, a transportarnos, a trasladarnos de un lado al otro con el bolsón, con el armamento. Y nadie entendía nada, porque bueno, era la primera vez que se hacían esos movimientos, pero bueno, los suboficiales recibían la orden de arriba, la transmitían a nosotros, y nosotros teníamos que hacer lo que nos decían. Eso fue los últimos días de marzo. El 31, el 1 de marzo, nos embarcan en los camiones y ahí nos comentan de que supuestamente íbamos a hacer una práctica de combate en la cordillera, que ya se había hecho en otros años. En la guarnición Sarmiento había 3 destinos distintos. Lo único que llamaba la atención en ese momento era que las municiones que nos habían dado eran municiones de guerra y no salva, no eran municiones. Era lo único que no estaba, encuadraba en, como quien dice, para la práctica. Que los mismos suboficiales, no sé, nadie sabía nada, porque era todo una misión secreta. Para muchos de nosotros, la imagen de una guerra, de un soldado o un avión militar está marcada por la espectacularidad de Hollywood. Es imposible imaginar un misil, una bomba o una ráfaga de disparos. Y mucho más difícil pensar en sufrir frío, hambre o la sensación de desprotección. Walter Luján y Omar Fernández, muy gentilmente, nos ayudan a conocer e interpretar aquello por lo que pasaron, siendo muy conscientes de la marca que dejó en ellos, asumiendo que lo vivido siempre estará allí, en todos los órdenes de la vida. A nosotros nos embarcan el primero después del mediodía y nos llevan a Comodoro Rivadavia, nos transportan en camiones, colectivos del ejército a Comodoro. Llegamos a Comodoro a la tardecita noche, hicimos noche en una compañía de comunicaciones del ejército ahí en Comodoro Rivadavia. Y al otro día, cuando nos despiertan a hacer diana a las 6 de la mañana para desayunar, en el playón donde nos entregaban el desayuno, el mate cocido, ahí nos habla el jefe y nos da la novedad de que habían sido recuperadas las Islas Malvinas después de 150 años usurpadas por los británicos, así que bueno, que había que ir a defender lo que era nuestro. Por intermedio de sus fuerzas armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Con un viva la patria, terminar de desayunar y a volver a empacar para ir al aeropuerto. A nosotros nos trasladan desde Comodoro
a Malvinas en avión. O sea, en el caso mío, el grupo mío viajó en avión en los Fokker, en los turbohélices. Fokker de la Armada. Sí, eran bastante inestables los aviones, pero bueno, llegamos. Eran bravos. Llegamos. Y estaba, a media mañana ya estábamos, la compañía ya estaba en Malvinas, o sea, en Puerto Argentino. Una vez en Puerto Argentino hicimos noche en el Iriza, en el rompehielo Iriza, que estaba en el puerto ahí de Puerto Argentino. Y al otro día ya nos embarcaron para ir a tomar la parte de Bahía del Zorro, a tomar y ocupar. En ese lugar había una pista de aterrizaje chica, para aviones chicos, y bueno, era un lugar clave para proteger y defender, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí fuimos nosotros, la compañía de ingenieros, fue a Bahía del Zorro Este. Yo estuve en Puerto Argentino, al oeste, digamos, al oeste de la bahía, en la punta de la bahía de Puerto Argentino, unos 400 metros hacia el sur, 400, 500 metros. O sea, nosotros veíamos el cuartel de los Royal Marines, de los ingleses, lo teníamos así abajo. Y teníamos una batería de obuses ahí abajo, que era la de balsa, y otra atrás nuestro, que era la de infantería marina. Y ¿se acuerdan? Seguramente sí se acuerdan. ¿Cuál fue la sensación cuando llegaron a la isla? ¿Qué sintieron? ¿Se acuerdan qué pensaron en aquel momento o no había tiempo de pensar? ¿No? ¿Pensaron en algo? Yo te digo que al principio, incluso hasta los mismos suboficiales que estaban compartiendo con los soldados los mismos lugares, se pensaba como que no, los ingleses no iban a venir. Dijimos, bueno, nosotros ocupamos y después se terminará un armisticio y no va a pasar nada. Eso fue al principio, ¿no es cierto? De todas maneras, nosotros cuando ya nos trasladamos a la parte de Bahía del Zorro, que nos instalamos ahí, desde el primer día que llegamos empezamos a cavar pozos. Pozo tipo Pozo Zorro. ¿Cómo es tu nombre? Silva Roberto. ¿De dónde sos? Misiones. Un misionero. Un soldado más en estas posiciones del Batallón 5 que ya lleva 32 días en las posiciones. Estas son las posiciones. Una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas. Mojado pero bien. Sí, mojado pero bien. Muchos pozos vos los comenzabas y te encontrabas a los 30 o 40 centímetros con laja, con piedra, y quedabas ahí nomás, no podías seguir haciendo pozos porque era todo piedra. Hasta que, bueno, después sí ya nos definieron el lugar donde íbamos a permanecer, y ahí sí hicimos el Pozo de Zorro propiamente dicho, donde vivíamos en el pozo. Era un pozo de la altura del mismo soldado y del largo del soldado, porque vos tenías que combatir de adentro del pozo parado y dormir dentro del pozo. Bueno, la mayoría de los pozos, las vertientes están muy altas y te brotaba el agua, así que estabas prácticamente siempre mojado, por eso justamente los problemas de los pies de trinchera, porque por los pies siempre en el agua. Entonces, pero bueno, como te decía, al principio suponíamos que no iba a pasar nada. Es más, los mismos suboficiales decían, no va a pasar nada, no se van a venir. Hasta que hicieron el primer ataque el 1 de mayo. Sí, un poco antes. Nosotros, digamos, al principio también, digamos, el 9, yo llegué el 9 de abril. Hasta el 15 estuvo más o menos tranquilo. O sea, preparamos posiciones y todo eso. Ya después empezó el 15 como a ver que ya los ingleses estaban moviendo la flota. No, esto se viene. O sea, acá se viene más duro. Nosotros en primer momento no estábamos en esa posición, sino que estábamos un poco más abajo, en la zona de Casa Amarilla era. Casa Amarilla era una casa típica inglesa en el medio de un valle que no había nada, pintada de amarillo. Amarillo un poquito más fuerte que el pullover tuyo, calcula cómo se veía eso.
O sea, ese era un blanco perfecto. O sea, ahí, bueno, se desparramaron todo y desarmaron la casa porque también era, digamos, de ese punto amarillo, 300 metros para acá están esto. Entonces desarmaron todo y ahí lo llevamos todo para hacer las posiciones. Se creía que el ataque iba a venir desde el mar, entonces todas las posiciones estaban hacia el mar. Cuando desembarcaron del otro lado, tuvimos que cambiar toda la posición. O sea, había que dar la vuelta. Se hubo que hacer de nuevo, pero se siguió más o menos tratando de con eso. O sea, y más que todo era tipo trinchera, tipo Vietnam, así, o sea, la trincherita con techo y dormían 4 o 5 adentro. Entonces era más pasable. Nosotros dormimos en el lugar nuestro, éramos 7. Más o menos pasable, o sea, también nos pasó como ellos. La primera noche no pasó nada, la segunda noche nos despertamos todos mojados porque no habíamos visto que estábamos justo en la bajada del agua. O sea, no íbamos a mover la posición, ya la habíamos terminado, o sea, tuvimos una semana trabajando. Entonces dijimos, no, esto no. Entonces agarramos y bueno, conseguimos cajones de munición, yo estaba en la parte de munición, entonces conseguimos cajones de munición y hicimos piso de parque, en una palabra, sacamos y los ponemos todos los cajones, quedó más baja, lo único, había que entrar medio agachado, pero pues se podía vivir. Nosotros, es más, la compañía supuestamente iba a ser relevada, después que se tomara el lugar y se ocupara, nos relevaba una compañía de Infante, iba a tomar el lugar nuestro, pero bueno, nunca llegó el relevo y quedó la compañía cumpliendo la función de Infante para defender la parte esa. Entonces nos quedamos sin provisiones, porque se había llevado provisiones más o menos para 30, 40 días, y se terminó todo lo que había de provisiones y bueno, por suerte ese lugar había gente del lugar que criaba ovejas, había un administrador que era el que negociaba con el jefe nuestro, le entregaba tantas ovejas como que supuestamente después el ejército o el Estado se lo pagaría. Así que bueno, se cocinaban ovejas para comer, era oveja hervida el menú, ¿no es cierto? Guiso de oveja. No, porque no había para poner, no había ni poroto, no había... Guiso de oveja sin papas, sin poroto. Claro, no había para hacer... Solo oveja y agua. Era puchero, era oveja hervida. Sí, oveja hervida, sí, ni siquiera puchero. Claro, lo peor del caso, que empezaban a repartir y a lo mejor a vos te llegaba... Yo, en el caso mío, yo estaba al último, al entrar a la bahía, pero desde el último. El caraco. Empezaban del otro lado a repartir, cuando llegaban acá no llegaban nada, saben, llegar las costillas peladas. Entonces era una cosa de pasar hambre desesperante. Bueno. No, primero, como te decía, estaban las cosas un poco más repartidas y había un poco más de abastecimiento, racionábamos en caliente 2 veces por día, a la mañana, al mediodía y a la noche, como no podían prender las cocinas porque si no lo descubrían por el fuego, entonces a las 4 o 5 de la tarde, ¡tum!, iban con los jarritos térmicos, con los tachitos térmicos y se retiraba la comida y en cada posición se calentaba. Tampoco no era una comida de lujo, era guiso y guiso y guiso, o sea, porque son con olla, son cocina de campaña y todo olla. Dejamos hasta aquí este programa tan especial de Perfiles. Los invitamos a seguir compartiendo estas historias que representan tantas otras. Los invitamos a continuar con el reconocimiento que estos héroes se han ganado.